Las oportunidades llegan en la vida de manera repentina y solo tienes las opciones de tomarlas o no, teniendo la premisa de que éstas puedan cambiar por completo tu vida futura. Sekeli Family Foundation junto con Fundación La Puerta lanzan un concurso de selección para participar en un campamento de ciencia e innovación cada año. Y esa era una oportunidad que no iba a dejar ir. El Campamento de Ciencia es un programa residencial de 2 semanas en la Universidad de California en San Diego, el cual da la oportunidad de convivir con alumnos de otros países y ofrece cursos y talleres en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y afortunadamente, tuve el privilegio de tomar esa oportunidad de emprender un viaje donde reforzaría mis gustos y necesidades por la innovación y el desarrollo, que sé que me ayudarían a revertir las situaciones no favorables de nuestra región, nuestro país o nuestro planeta. Y precisamente así fue. Durante esas 2 semanas aprendimos a utilizar el método científico y desarrollamos proyectos enfocados al cambio climático, como la investigación de la acidificación en los océanos, donde observábamos y experimentábamos con las diferentes concentraciones de pH con los organismos costeros, para tener en conclusión el enorme daño que hace un pequeño cambio de acidez en el mar. Durante nuestra estancia en la universidad, nos dieron la oportunidad de realizar diversos experimentos. Uno de ellos era la creación del biodiesel, que es un biocombustible fabricado a partir de los productos de las algas, considerado como una de las energías renovables más eficaces en la actualidad. También visitamos los laboratorios de física, donde estudiamos las diferentes magnitudes y movimientos naturales, como demostraciones ópticas, espectroscopía, electromagnetismo y las ondas del sonido. Y por si fuera poco, los profesores de la Facultad de Física nos enseñaron que sí se puede hacer nieve con nitrógeno líquido. Qualcomm es una compañía de equipo de telecomunicaciones americana que diseña, manufactura y promociona productos de telecomunicaciones inalámbricas digitales de alta tecnología. Y afortunadamente, los integrantes del equipo de Camp Ciencia tuvimos la oportunidad de asistir a esa gran compañía para poder observar sus grandes descubrimientos e invenciones. Y también estuvimos presentes en robótica de 3R. SteamMaker es una compañía que crea talleres completamente personalizados y adaptables a todo tipo de eventos. Los talleres van desde la programación del microcontrolador, construcción de puentes, el arte, la robótica, cohetes y clases de impresión en tercera dimensión. Y gracias a la magia que ofrece Disney California Adventure y el programa de la serie de educación juvenil de Disney, logramos entender diversos factores físicos del mundo real, explorando el parque completamente. Para comprender y relacionarnos con la vida acuática, fuimos a las pozas marinas de La Joya, San Diego, en donde con un poco de curiosidad y paciencia tuvimos contacto con pequeñas e increíbles formas de vida que habitan en las costas. En los laboratorios de biología de la UCSD, con la ayuda de la profesora Rebeca Rivera, realizamos la disección de un calamar, para así estudiar su organismo y sus funciones. Justin Pajara, quien tiene un doctorado de biotecnología en la Universidad de Cambridge, es cofundador de Sun Biota y Amino, que se dedican a la investigación biogenética y biológica celular. Asistió al Instituto de las Américas para dar conferencias sobre su carrera y realizar experimentos como la colonización de bacterias y, con un simple y sencillo experimento, observar el ADN de una fresa. Durante nuestra estancia en la universidad, paseamos por el campus con nuestros coordinadores residenciales, conociendo monumentos y lugares importantes de este. También fuimos al Instituto de Conservación del Zoológico de San Diego y estudiamos la vida del cóndor de California, así como su estructura del ADN y sus respectivas modificaciones genéticas para la preserva de esta especie. Gracias al ingenio de los jóvenes que participamos y al apoyo de nuestros profesores, construimos automóviles que funcionaban con paneles solares, para después realizar una competencia y demostrar la creatividad y la imaginación de cada uno.
Más que un campamento de ciencia, fue un campamento de fraternidad, de cariño, donde también hubo fiestas y convivencia mutua, paseos en la playa y surfeo por las olas, inmensos intercambios culturales. Además, a todos se nos entregó un certificado donde nos nombraban embajadores estudiantiles del Instituto de las Américas. Como amigo tuyo y privilegiado de esta experiencia, te invito a que aproveches esta oportunidad también y seas parte del Camp Ciencia.